Cristiano Ronaldo tiene 41 años, 5 balones de oro, más de 900 goles, lo ha ganado absolutamente todo, menos una cosa, la única que de verdad le quita el sueño, la Copa del Mundo. El Mundial de 2026 será su última oportunidad, la última. Y Cristiano lo sabe, pero hay un problema. Mientras él persigue su último sueño, una nueva generación ha llegado para arrebatárselo. 7 chicos que cuando Cristiano debutó ni siquiera habían nacido. 7 promesas que hoy sueñan exactamente con lo mismo que él. Bienvenidos a Fútbol Mítico. Hoy te presento a las 7 jóvenes estrellas que pueden dejar a Cristiano Ronaldo sin su último mundial. Y créeme, el número 1 te va a sorprender. Empezamos. Número 7. Kenan Yıldız. Turquía. 19 años. Cuando Cristiano levantaba su primer balón de oro, Kenan tenía 7 años y jugaba descalzo en las calles de Ratisbona, en Alemania. Hoy lleva el número 10 de la Juventus, el mismo dorsal que un día vistió a Alessandro Del Piero y no le pesa. Zurda mágica, regate limpio y una frialdad que no es normal para su edad. En la Serie A ya lo comparan con los grandes. Pero lo más peligroso es lo que representa para su país. Turquía vuelve a creer en un mundial y lo hace con él al mando del ataque. Y ojo, porque si Turquía se cruza con Portugal en 2026, Yıldız es exactamente el tipo de jugador que no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a Cristiano. Número 6. Kobbie Mainoo, Inglaterra, 20 años, nacido en Manchester, formado en la academia del United desde los 6 años. Y cuando todos esperaban que tardara en llegar, explotó. De golpe. Titular en el United, titular en la selección inglesa y figura en una final de la Eurocopa cuando todavía era un adolescente. Mainoo es ese mediocentro que ya casi no se fabrica. Técnico, inteligente, sereno bajo presión, capaz de girar en un espacio imposible y salir jugando como si el balón estuviera pegado a su pie. En Inglaterra ya lo llaman el heredero natural de Paul Scholes. E Inglaterra, recuérdalo, lleva desde 1966 esperando otra Copa del Mundo. 60 años de espera. Si esa larga espera por fin se termina en 2026, será en buena parte gracias a chicos como Mainoo, y eso es justo lo que Cristiano teme. Número 5, Florian Wirtz, Alemania, 21 años. Hablemos claro, hay clubes que pagaron por él cifras de más de 100 millones de euros y no fue caro. Wirtz es el cerebro, el tipo de jugador que ve el pase 3 segundos antes que el resto del estadio, driblador, asociativo, letal en el último tercio del campo, capaz de marcar y de asistir en el mismo minuto. Se rompió la rodilla siendo muy joven, una lesión que destruye carreras y volvió siendo todavía mejor. Eso dice mucho de la cabeza que tiene este chico. Alemania ha sido siempre la máquina de los mundiales. 4 estrellas en el escudo y ahora tiene a su nuevo director de orquesta. Porque si algo ha aprendido el fútbol con los años es esto. Nunca, jamás des por muerta a Alemania en un mundial. Y menos con Wirtz manejando los hilos. Número 4, Endrick, Brasil. Y aquí la historia se pone seria. El Real Madrid lo fichó antes de que cumpliera 17 años. Pagó una fortuna por un chico que todavía iba al colegio. ¿Por qué? Porque cuando un club así se mueve tan rápido es porque ha visto algo que no se ve todos los días. Endrick es explosivo, letal dentro del área, con ese instinto goleador que no se entrena, se nace con él. Brasil, el país de las 5 estrellas, lleva más de 2 décadas esperando al próximo Gran 9, esperando a alguien que herede el peso de la camiseta amarilla, y aquí está, con la sonrisa de un niño y el olfato de un asesino del área. Imagínate la escena en 2026, Brasil contra Portugal, Endrick contra Cristiano, la nueva generación contra la leyenda. Eso es exactamente lo que el mundo quiere ver. Número 3, Désiré Doué, Francia. 19 años. Si quieres entender lo rápido que va este chico, mira esto. Con apenas 19 años, ya fue protagonista en una de las noches más grandes que puede vivir un futbolista. Velocidad, descaro, técnica y una sangre fría que asusta. Encara, regatea, define y lo hace sin temblar.
Francia es posiblemente la fábrica de talento más bestial del planeta ahora mismo. Tienen tanto que jugadores que en otros países serían estrellas absolutas, allí pelean por un sitio y aún así Doué se ha hecho un hueco. A codazo, con personalidad, y este es el dato que asusta a los rivales. Francia llega a cada mundial como favorita. Y Doué es la pieza nueva que la hace todavía más imparable. Cristiano lo sabe y por eso no duerme tranquilo. Número 2. Jude Bellingham, Inglaterra. 21 años, Real Madrid. Y aquí ya no hablamos de promesa, hablamos de realidad. Bellingham llegó al Bernabéu y en su primera temporada se convirtió en líder de uno de los clubes más exigentes del planeta. Goles decisivos, personalidad, ese gesto de brazos abiertos que ya conoce todo el mundo. Lo tiene todo. Llega al gol como un delantero, defiende como un mediocentro y manda como un capitán con 21 años. Inglaterra ha construido su selección alrededor de él, es su líder, su bandera, y si Inglaterra por fin rompe 60 años de maldición y levanta la copa, el nombre escrito en esa historia será el de Jude Bellingham, no el de Cristiano Ronaldo. Y el número 1 no podía ser otro, Lamine Yamal, España, 17 años, piensa en eso un segundo, 17 años, a esa edad la mayoría todavía está decidiendo qué hacer con su vida. Lamine ya ha ganado una Eurocopa con España, ya ha jugado partidos decisivos en el Barça, ya es el jugador más joven en marcar en la historia de una Eurocopa. Cuando Cristiano debutó con Portugal en 2003, Lamine Yamal todavía no había nacido. Léelo otra vez, no había nacido. Y hoy, ese mismo niño es la mayor amenaza para el último sueño del portugués. El regate imposible, zurda de otro planeta y una madurez que no encaja con su edad. España juega y Lamine decide, así de simple. Porque la pregunta ya no es si Lamine Yamal será el mejor del mundo. La pregunta es cuándo, y si ese cuándo es 2026, Cristiano tiene un problema muy serio. 7 nombres, 7 chicos que cuando Cristiano empezó ni siquiera existían y que hoy se interponen entre él y el único trofeo que le falta. Quizá la leyenda gane su batalla final o quizá el 2026 sea el mundial en el que el fútbol pase. De verdad, la página, el relevo de una era. Ahora dime tú, ¿con cuál de estas 7 promesas te quedas y crees que Cristiano levantará por fin la copa o ya es demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios, que los leo todos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a Fútbol Mítico y activa la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.